Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al Ministerio Escuela Faro de Luz. Como dije en la presentación anterior, vamos a iniciar una serie sobre la naturaleza divina de Cristo. Esta va a ser la segunda presentación y lleva por título, siendo que Cristo es Dios, ¿fueron reales sus tentaciones? Ahora, es una pregunta bastante interesante y vamos a partir este estudio del texto de Santiago capítulo 1 versículo 13. Dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, la parte que queremos señalar de este pasaje es donde se nos explica un poco allí acerca de la naturaleza de Dios. Dice allí que Dios no puede ser tentado por el mal. Así que en el ser divino, o sea, como parte de los atributos de la deidad, está la imposibilidad de ser tentado. Es imposible que Dios sea tentado. O sea, Dios no puede ser tentado por el mal, lo dice textualmente la Biblia, lo que significa que Dios no puede caer en el pecado. Dios no puede pecar. Y esto es lo que leemos en Santiago capítulo 1 versículo 13. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. Cristo es Dios. Cristo, por esencia y naturaleza, desde la eternidad, Él es Dios, Él es divino. Y asumió o tomó sobre sí la naturaleza humana. La pregunta es, si cuando Cristo tomó la naturaleza humana, Él continuó siendo divino. ¿Fue Cristo tentado? ¿Fueron reales sus tentaciones? Este es el asunto que queremos resolver en este estudio. Voy a iniciar en la revista Review and Herald, es una cita del Espíritu de Profecía, 18 de febrero de 1890, párrafo 7, dice lo siguiente: en Cristo la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no descendió al nivel de la humanidad, la divinidad conservó su lugar. Pero la humanidad, al estar unida a la divinidad, soportó la durísima prueba de la tentación en el desierto. Aquí hay varios puntos que sería importante señalar. Para empezar, nos queda claro que Cristo no se quitó la naturaleza divina, por así decirlo. Él conservó la divinidad. La divinidad conservó su lugar, dice la hermana White. Ahora, también es interesante señalar que según esta declaración, la parte de Cristo que fue tentada, quien sufrió las tentaciones, fue la humanidad. Dice, la humanidad, al estar unida a la divinidad, soportó la durísima prueba de la tentación en el desierto. Ahora, muchas veces algunas personas llegan a la conclusión que entonces Cristo era dos personas y no una sola persona. Bueno, esto es un error. Y usted puede leer algo claro sobre eso en Exaltad a Jesús, página 70, párrafo 2, dice lo siguiente: la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, esa es la respuesta, no. Las dos naturalezas, o sea, se refiere a lo divino y a lo humano, se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Ahora, esto es un misterio que no se puede explicar humanamente, no se puede tener una comprensión absoluta respecto a eso. Pero nos debe quedar claro de que aunque en Cristo Jesús hay dos naturalezas, y estas dos naturalezas se mezclaron, la divina y la humana, había una sola persona. Cristo es una sola persona, no es dos personas por tener dos naturalezas. Él tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero es una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, la Biblia también resuelve este asunto de una manera clara. Si usted vaya allí al libro de Hebreos capítulo 2 versículo 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que la Biblia lo deja claro desde el principio. Cristo padeció siendo tentado. De hecho, sí fue tentado. Fueron reales sus tentaciones, no fue una farsa. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, a pesar de que Cristo no pecó nunca tuvo pecado en su experiencia, que Él sí fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Biblia.
Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10 también añade un poco más de detalle respecto a eso, de qué tan reales fueron las tentaciones para Cristo. Miren lo que dice aquí: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, este texto es bastante significativo, bien poderoso. Así que las tentaciones para Cristo fueron tan reales que fue necesario para él ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a Dios el Padre, ya que solo él podía librarle de la muerte. Y esta experiencia en Cristo le ayudó a aprender la obediencia. Cristo tuvo que aprender la obediencia. De hecho, esto solo es posible si una persona tiene por experiencia la posibilidad de asimilar las tentaciones, sentir las tentaciones y la posibilidad de caer también en el pecado. Así que las tentaciones para Cristo fueron muy reales. Él tuvo que aprender la obediencia. En 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 21 al 24 leemos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, si Cristo no tenía la posibilidad de pecar, ni la posibilidad de mentir, este texto no tiene ningún significado para nosotros, no es nada significativo, porque no tiene sentido que se nos diga que Cristo padeció por nosotros todas estas cosas para dejarnos un ejemplo, y así nosotros podemos seguir ese ejemplo, sus pisadas, como dice el texto. Y ese ejemplo que podemos seguir está en el aspecto de que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora, esto no nos hace gracia si no había posibilidad de que él cometiera pecado ni que dijera alguna mentira. Evidentemente Cristo podía haber pecado, podía haber mentido, podía haber sido manchado por el pecado, y por el hecho de que él decidió no pecar, decidió no mentir, tuvo una fuerte voluntad por la gracia de Dios para vencer las tentaciones y nunca pecar y nunca hallarse ninguna mentira en su boca, pues así ejerciendo todas sus facultades para vencer sobre las tentaciones, nos dejó un ejemplo de lo que podemos llegar a ser nosotros también. Él nos dejó un ejemplo. Y termina diciendo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, la misma justicia de la que Cristo fue participante, y por cuya herida fuisteis sanados. Por último, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, si usted hace un enlace con lo que viene diciendo el versículo, Cristo dice que Cristo padeció por nosotros en la carne, y luego dice: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que Cristo condenó el pecado en la carne, puso fin al pecado. Dice aquí: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que hay en la carne, el problema de la carne es que está cargado precisamente de estas concupiscencias, lo que se define como un deseo por lo prohibido, un deseo por lo que la ley de Dios define como pecado. Así que la carne de Cristo estaba cargada también de estas concupiscencias. Sin embargo, Cristo padeció por nosotros en la carne, nos dejó un ejemplo, y él terminó o condenó el pecado en la carne. Ahora, Cristo nunca vivió conforme a la carne, y así nos deja un ejemplo que nosotros podemos seguir para no vivir más el tiempo que nos resta viviendo en la fe y en la gracia, ya no vivir más en la carne, o sea, conforme a la carne, conforme a sus concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, Cristo siempre estuvo en la voluntad de Dios, pero queda claro que sí podía haberse dejado guiar por la carne, sí podía haber cedido las tentaciones, y sí podía haber pecado. La última cita que quiero compartir contigo es una cita del Espíritu de Profecía que aparece en Mensajes Selectos, tomo 3, página 145, el párrafo 3 y el párrafo 4. Alguna persona le escribió
a la hermana White y le planteó precisamente esta misma pregunta. La pregunta de si Cristo, si sus tentaciones fueron reales y si tenía realmente la posibilidad de pecar. La cita dice lo siguiente: en su carta relativa a la tentación de Cristo, usted dice, si él era uno con Dios, no podía caer. En otras palabras, si él era Dios, si era divino, si poseía la naturaleza divina, era imposible que pudiera caer, que pecara. Y de hecho eso se basa por lo que dice Santiago 1:13, que fue el texto inicial, donde dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Así que queda claro que en su parte divina, en su poder divino, Cristo no podía ser tentado y no podía pecar. Esa posibilidad no podría ser posible, no había posibilidad para eso. Ahora, precisamente para eso Cristo tomó la naturaleza humana. Ahora, la hermana White responde: el punto acerca del cual usted me pregunta es este. En la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, ¿era él capaz en su naturaleza humana de ceder a estas tentaciones? Trataré de responder a esta importante pregunta. Dice ella en respuesta: como Dios que era, no podía ser tentado. Así que ¿quién era Cristo? Él era Dios. Y como Dios que era, no podía ser tentado. Pero como hombre podía hacerlo y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Así que por eso Cristo tuvo que despojarse de las ventajas que le ofrecía la naturaleza divina, despojarse de sus atributos divinos, ocultarlos en su interior y no usarlos, no valerse de esos poderes de Dios, porque de lo contrario Cristo no podía ser tentado, no podía ceder a la tentación. La posibilidad de ser tentado y de ceder a la tentación llega a él gracias a la naturaleza humana que tomó por herencia. Así que como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre, o sea, en su lado humano, Cristo sintió las tentaciones y tenía la posibilidad de caer en el pecado gracias a su parte humana. Pero como hombre podía hacerlo y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza, hablando de la naturaleza de Cristo, desde luego, su naturaleza humana era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra, o sea, la misma naturaleza que usted posee por herencia, la misma que yo tengo, la misma que tiene todo ser humano, era la misma que tenía Cristo. Su naturaleza humana era idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad. Nótese esta parte importante, es en nuestra propia humanidad, ya que hay otra pregunta que está en el ambiente acerca de qué tipo de naturaleza humana tenía Cristo. Bueno, la hermana White no es ambigua, ella es bastante categórica. Ella dice que su naturaleza humana era idéntica a la nuestra, y solo para poder redimir nuestro fracaso era en nuestra propia humanidad, o sea, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciados de Adán. Así que queda claro, yo creo que este estudio hasta aquí haya resuelto esta cuestión, este interrogante, siendo que Cristo es Dios. ¿Fueron reales sus tentaciones? Desde luego que sí, fueron muy reales. La Biblia lo deja claro, y también el espíritu de profecía. Que Dios te bendiga, espero que este material haya sido de beneficio para ti. Te animo a suscribirte al canal y no te pierdas los próximos videos que vamos a estar presentando en esta serie sobre la naturaleza divina de Cristo. Maranata.